Miércoles, agosto 19 del 2021, aquí pues transmitiendo desde el Boogie Down, Bronx, y pues quiero hablar un poquito, ¿verdad?, de quién fue Isabel Miranda. ¿Por qué dije Miranda, ¿Quién es Isabel Miranda, no? Oh my God, Moctezuma. Que bueno, no, esa familia de veras no tiene ni el derecho a usar el apellido de su padre, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ahí están, ahí estuvieron en el acto luctuoso en conmemoración de los 500 años de la caída de nuestra gran Tenochtitlán. y pues, no sé, se me hace demasiado descaro, digo, es un patrón que viene, una tendencia que ellos están haciendo, ¿verdad?, de no poner a ninguna mujer que realmente luchó, ¿verdad?, por los pueblos de la náhuatl, que realmente no se vendió. Y pues, como, bueno, ya lo dije en el otro video, ¿verdad?, de comentario, donde hice comentario de la ceremonia, que por cierto salió muy largo y estaba muy cansada, pero tengo que hacer otro. Quiero hacer esto. He estado viendo muchos videos porque pues han sacado muchos videos, ¿verdad?, de todos lados, hasta de otros países, hablando de nuestra gran Tenochtitlan y lo que significaba para el anáhuac, sobre todo, y pues para todo el hemisferio, ¿verdad?, en general, ¿no? Isabel, que no merece ni siquiera, como les digo, no tiene derecho a usar nada, ¿verdad?, de la náhuatl, ¿verdad?, porque ella dedicó su vida en contra de la náhuatl y se dedicó a golpear al pueblo, ¿verdad?, como él mismo se le conocía, ¿verdad?, como era una tirana, era una mujer que bueno, ella seguía al pie de la letra eso de la letra con sangre entra, pues ella le encantaba la sangre. Vean nada más aquí lo que dicen, que yo no sé ni quiénes son estas tipas, ¿verdad?, estas white chickens, ¿verdad?, ahora sí, como ellas dicen, súper tóxicas, ¿verdad?, diciendo que Isabel tuvo acceso a una educación que ella jamás hubiera podido lograr, ¿verdad?, en tiempos prehispánicos. Digo, para empezar, no nos podemos definir, ¿verdad?, por la llegada de estos demonios, ¿verdad? O sea, es súper racista, ¿verdad?, decir que el parteaguas se llama prehispánico, ¿no? Porque la verdad es que dicen que la historia la escriben los vencedores, no, pero la escriben los perdedores. Por eso es que tienen que cambiar todo, porque perdieron. Ellos perdieron y empezaron ellos a cambiar, y ellos, o sea, pues la gente termina creyéndole sus babosadas, ¿verdad?, de que éramos caníbales y tanta infuria más. Bueno, está empezando a llover, no creo que voy a tener que, pero vamos a tratar de escuchar un poquito aquí a estas hijas de la... Pero también la educación completamente europea, que a lo mejor ella no hubiera tenido acceso, digamos, en el mundo prehispánico, tanta educación, la tiene aquí. Es importante hablar de este parteaguas, ¿no?, con los frailes. Sí, y yo creo que es esto, la riqueza, en donde sí hay paralelismos entre ambas educaciones, porque al final es un estrato social alto, ¿no?, en donde las mujeres, digamos, no es necesariamente que estén devaluadas, es un rol que juegan, yo creo, sí, en donde saben dónde es su lugar. Claro, el de ella es súper privilegiado, pero en donde tiene la fortuna de entender Es que la prioridad era la Pachamama. La prioridad era el bien común. Nadie pensaba de que ay, a mí me tocaron las tareas más aburridas de la sociedad. No. Nadie
¿verdad? Ese es el logro más grande de los europeos, ¿verdad? Inculcar ese individualismo protagonista que nos tiene, ¿verdad? Como los cangrejos en la cubeta, ¿no? Desde muy temprano en este mundo virreinal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la moral y cómo hay que comportarse, ¿no? Claro. Y eso es educarse, ¿no? Entrar en esta doctrina e integrarse a este mundo. Integrarse ella y sus descendientes, porque ahí... O sea que esos nos vinieron a enseñar moral, clases de moral, fíjate. No, estas tipas, te digo, por algo llegan a donde llegan. Estas son las máximas voceras de la UNAM, fíjate. Y una de las cosas que te digo que se rehúsan a hacer, creo que hay un estudio, hay libros de comparando cómo era la nobleza o la realeza, ¿verdad? Comparado con el Anáhuac y con el continente africano, que de ahí agarró el concepto de realeza, ¿verdad? Y lo prostituyeron los europeos, ¿verdad? Porque todas las casas, ¿verdad? de la realeza pues son africanas y las han diluido, ¿verdad? Y ahora ya más reciente ya salió, ¿verdad? que la princesa Charlotte y que todo eso, los Grimaldis pues, son una nación africana que se fueron por todo Euroasia, ¿verdad? Y ahora estos se hacen llamar Grimaldis. Te digo, claro que pues tienen ahí pero no son Grimaldis. Tienen una conexión, pero no. Ellos usan la realeza para someter, lo que en África jamás se usó, en el Anáhuac jamás se usó la nobilidad para someter. Es importantísimo. Su hijo hereda, su primogénito, hijo de un primer matrimonio, pero también las hijas que tiene con su último esposo, con Juan Cano de Saavedra, que es un hombre también muy importante, que hace también todo el tema de su testamento, un poco su biografía, también para dejar a esta gran dama novohispana, perdura y brinca a España, y el linaje incluso se encuentra, hoy en día se habla de 900 personas que tienen en el mundo el linaje y el apellido Moctezuma que deja esta mujer de la conquista. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Hablar de esta mujer, qué impactante, ¿no? Y que todos renunciaron a México, durante muchos años se fueron a España. Desgraciadamente, te digo, ahí hubo mucha traición en esa familia, desgraciadamente, porque su padre fue todo lo contrario. Y como les digo, eso se trata de bloquear, ¿verdad? Que hablemos de las mujeres realmente, ¿verdad? Que no dejaron a su gente. Fíjense, los blancos sí, ellos todo lo tienen que controlar en todos lados y ellos deciden cuándo te puedes mezclar con ellos y cuándo no. Aquí todavía hace 60 años era un crimen, ¿verdad? Mezclar mucho, o sea, digo, no mezclarte, sino simplemente hablarle a los blancos, ¿verdad? Era motivo de cárcel. Te digo, está el caso muy sonado de este niño, que ya lo he mencionado muchas veces, Emmett, se escribe Emmett con doble T, Till, T-I-L-L. Busquen ese caso. Y esa perra acaba de decir hace unos años que todo lo inventó, que fue mentira, que el niño no la volteó a ver. Pero al niño lo torturaron, lo lincharon. Quedó irreconocible la criatura. Le digo porque ustedes, o sea, se rehúsan a abrir los ojos, ¿verdad? Y defender nuestra raza. Todo mundo tenemos el derecho inalienable de defender nuestra raza y de decir ya no nos queremos mezclar, gracias, ya no. Y rescatar y volver. Una genética no se pierde nada más porque, tú sabes, violan a tu abuelita, a tu tatarabuelita.
no se pierde la genética, mucho menos con un gen recesivo, como son los genes europeos, pues el fenotipo pues europeo de los ojos arcos, el pelo amarillo, todas esas cosas que digo, eso se necesitan 2 genes recesivos para que se pueda dar. Y un gen dominante, ellos saben que pueden desaparecer en 2 generaciones. Por eso es que hacen tanta barbaridad, cometen tantos crímenes. Impactante, porque aparte hay que reivindicarla, ¿no? Es una mujer que a veces se nos olvida, ¿no? Pero yo creo que sí es esencial y felicidades. Muchas gracias, Raquel, por esta plática sobre la vida trepidante de esta mujer que encarnó una época del final de los tiempos, pero qué manera de iniciar otros. No, gracias a ti, porque además la elegiste acertadamente. Yo creo que es una figura esencial que hay que recuperar, porque es esta figura precisamente la que sabe cómo encontrar la forma de pertenecer, ¿no? Y de adaptarse y seguir. Y así como perteneció Isabel a esos nuevos tiempos, en el marco de los 500 años de México ramera. Han habido muchas así otras, no vale que las vamos a ver aquí en Vindictas Históricas. Acompáñenos. Así no vale la pena seguir. Y es lo que están enseñando, que con tal de sobrevivir, tú puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Eso no se trata. Estaba así. Esa estratificación y ese poder. Y embona perfectamente. Y embona, exactamente. Embona perfectamente. Sí, y también exacto. Es ahí donde la educación que le dan los frailes, esta educación religiosa. De la Nueva España, justificación última del... Dice que ya se acabó la data. Nuestros ancestros la conocían como una sanguinaria que golpeaba extra. Eso siempre sucede. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con los blancos. Siempre. En todas las compañías, todas las fábricas. Si tú trabajas con otro mexicano, otra mexicana, es la que te va a joder más, te va a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque tiene mucho que probar. Ella tiene mucho que probar con los blancos. Ella tiene que probar que ella de veras está, la ponen a prueba. Y eso es lo que pasó con Isabel. Magna empresa de conquista y explotación puesta en marcha por la corona española, enfrentó a aquellos hombres que tuvieron la tarea de llevar su buena nueva a otros hombres al reto de tener que comunicar lo nunca antes visto ni oído a través de lenguas que en principio les eran desconocidas. Esta audaz y compleja de traducir la tradición cristiana a los términos de la cultura indígena y viceversa, reposaba sobre la práctica de un intenso diálogo entre frailes e indios y presuponía la experiencia de los indios en la conquista y explotación puesta en marcha por la corona española, enfrentó a aquellos... Esa colonia, ese virreinato, porque no fuimos colonia. Pero ella es esa semilla, es el emblema, es el puente, lo decías muy bien. Sí, yo creo que, como dices, es más allá de un mestizaje biológico, lo que ya representan en donde están ya insertos en este mundo donde han heredado el poder y la nobleza de su mamá, pero también estoy pensando que digamos, Isabel también representa estas formas, sobre todo es a través del matrimonio, en donde en el mundo anterior, en el prehispánico, pero también en el virreinal, es el matrimonio, las formas de alianzas en donde se puede, digamos, dar estos mestizajes, claro, en una clase dominante, en una clase privilegiada, pero en donde se dan estas alianzas, ¿no? Para perpetuar cierta clase. Por supuesto. Pero eso no es solamente español, eso ya estaba esa estratificación y ese poder. Y embona perfectamente. Embona perfectamente. Sí, y también es ahí donde la educación que le dan los frailes, esta educación religiosa, esta educación católica de la piedad, pero también la educación completamente europea, que a lo mejor ella no hubiera tenido acceso, digamos, en el mundo prehispánico, tanta educación. La tiene. Se va a heredar a su primogénito estas tierras
y de la consecución. Es lo único que les importa, que tuvo Convento mucho franciscano dinero, de Tlatelolco. tuvo mucha Ciencia de fama. los indios en la Eso es lo lectura único que y el les análisis importa. de A ellos los no les textos importa latinos en los que se guardaba la la tradición dignidad, clásica y cristiana. El virrey Mendoza nuestra y el raza, obispo no les Zumárraga importa vieron porque que se avergüenzan Cruz de de nuestra Tlatelolco raza. no iba a ser Allá lo tenían. Isabel Moctezuma, esta mujer que encarnó no nada más un mestizaje biológico, sino la legalidad Una de la superheroína, transición imagínate, porque se de vendió una forma como una puta. a una nueva. Que para su muerte en 1550, ella formaba parte ya de eso que se va a heredar a su primogénito de estas tierras y de la consecución y la consumación de una conquista que durará 300 años, ¿no? Digamos, esa colonia, ese virreinato, porque no fuimos colonia. Pero ella es esa semilla, es el emblema, es el puente, lo decías muy bien. Sí, sí, yo creo que, como dices, Bueno, se los es voy a deber más porque allá ahí de un donde- mestizaje biológico, Es un video como lo de que ya 2 horas de la representan UNAM. Ya lo han sus visto mucha hijos, gente, yo creo, en porque donde tiene están muchas vistas. ya insertos en este Porque mundo imagínate, la pusieron donde han a heredado un lado, el poder creo que de y la Cuauhtémoc, nobleza de su mamá, pero Imagínate. también estoy pensando Qué que barbaridad, ¿no? digamos, Isabel también representa estas formas, sobre todo es a través del matrimonio, en donde en el mundo anterior, en el prehispánico, pero también en el virreinal, es el matrimonio, Bueno, se las voy a deber. estereotipar, ¿no? Sí, pero lo quiero Y regresamos poner ahí con este para tema que luego no de digan. Isabel Moctezuma Pero en lo una dicen entrevista muy, con la muy doctora cortito, no María hacen una Castañeda de La elaboración Paz decir, oye, sobre esta mujer imagínate encomendera, la más grande de lo América, odiada que más ha de de haber 120 sido. casas y miles de vasallos indígenas. Acompáñanos. por darle latigazos a su propia gente. Nos une, ¿no? Por el ¿Ah, sí? interés histórico que despierta en ¿A qué nosotros. creo que es Por esta? supuesto, por supuesto. Y nos une justamente porque ella encarna el mestizaje. Y nunca mejor Como dicho que si el encarnar, mestizaje porque fuera incluso algo bueno. tiene un hijo de ¿Dónde? Hernán Cortés. ¿Dónde te van a vender un A mí me llama perro? muchísimo la Te atención van a una vender mujer. un gato siamés y te lo van a dar al mismo precio, ya cuando está mezclado con otras razas. Un gato siamés, un gato azul, de esos rusos, un gato de Angora. ¿Cómo te van a decir que es lo mismo que una raza pura? Por favor. Ay, no, que eso es racismo. No. Tenemos derecho a preservar nuestra raza. Tenemos el derecho inalienable. Y eso está en las Naciones Unidas, en la Carta de Derechos Universales de las Naciones Unidas. Nace en un mundo que se destruye por completo y se acopla perfectamente, María, al siguiente. Cuéntanos. Pues por los trabajos que yo he hecho, esta mujer fue bastante astuta y lista, muy bien asesorada por sus maridos españoles y desde luego por lo que... Ahí sí, astuta. ¿Astuta en qué sentido? De que ella se dejó asesorar por todos, ¿verdad? Porque cuando les conviene sí decían, ay no, pero es que cuando llegó Cortés, creo que ella tenía 5 o 6 años, algo así, ¿no? Que decían, ay no, pero es que estaba muy chiquita, diario las defienden por muy jóvenes. Eso es al contrario, cuando una está chiquita, una tiene más nacionalismo y orgullo de su gente, ¿verdad? De tu madre, de tu padre. Quieres que tus hijos se parezcan a tu padre y a tu madre. No quieres que, ¿quién dice? Yo quiero que se parezcan a un demonio. Nadie dice eso, por favor. Tenemos en las fuentes, ella se adapta perfectamente al mundo colonial, conoce bien las instituciones españolas y sabe sacarle provecho a todo este nuevo mundo que se presenta delante de ella y con mucho éxito. La vida a la que perteneció fue un arma letal. Ella, Isabel, arrastró a muchas otras igual, como el feminismo ahorita. Es lo mismo, para eso la hicieron, para eso la ensalzaron. Le dieron títulos nobiliarios, le dieron tierras y todo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que las pendejas dijeran, mira, si me pongo de sumisa y me pongo a mamarle la verga a Rosita ahí todos los días, a lo mejor a mí también. Es lo mismo que están haciendo ahorita. Tienen rameras ahí te digo, por ejemplo aquí con nuestros hermanos afroamericanos, tienen mucha ramera ahí, que te digo, que las tienen como intocables.
¿verdad? Para dar la ilusión, ¿verdad? De que ya se ha cambiado el mundo y todo. No, ellas solamente son tokens, como se dice aquí, tokens. Es el tokenismo que es otra arma también muy efectiva de ellos. Que romperse. Y sin embargo, siendo esta dama española, quiere recuperar eso a lo que tiene derecho, ¿no? A eso que le correspondía, a esas tierras, a esa encomienda que le dan con pueblos dentro de ese pueblo. Y sin embargo decir, ya no somos eso, ya no creemos en eso, debió de haber sido realmente muy complicado. Ella se defiende muy bien, en mi opinión, asesorada por los conquistadores maridos suyos españoles, ¿no? Que conocen bien el sistema jurídico español. Entonces, bueno, sabemos que el primero se muere muy pronto. Sí. Parece que ya Cortés tiene un interés en Isabel. Sí. Y por eso, como dijo otro historiador, Rodrigo Martínez Barax, ¿no? Lo nombra visitador y lo manda lejos. Isabel no para que esté, bueno, lejos de ella y él poder estar cerca de Isabel. Se queda viuda muy pronto y entonces vuelve a casarlo con otro conquistador, amigo suyo. Y es cuando ella está embarazada. Realmente sí, Cortés a final de 1527 se tiene que ir a España por orden del rey. Sí. Es cuando, bueno, también está ya todo organizado para que él se tenga que casar. Claro, deja aquí a una mujer embarazada y en la sociedad de entonces es normal, bueno, un tipo de matrimonio de este tipo. Porque Cortés no se deshace o se desentiende de la hija que va a tener con Isabel. De hecho, le da sus apellidos. En lo absoluto. Y la tiene junto con él. Incluso el hijo que tiene con Malintzin también. Y lo que decías también que le quita al español a Malintzin también lo hace cuando manda a Portocarrero lejos y se queda Malín. Él ya estaba a punto de, mandar a Europa al Averno. Cortés ya estaba a punto y él quería legitimizar. Es lo mismo que hicieron en Kemet, en Egipto, Marco Aurelio, ¿cómo se llama? Los dos esos putos que fueron ahí, que quisieron impregnar a Cleopatra, todo para legitimizar, para decir que ya tenemos raíces aquí. Es lo que hacen en todos lados. Te digo, violan y luego dicen que ya son de ahí. Son de ahí. Sola, pero sí la toma como su mujer. Y existe toda esta teoría y bueno... desentiende de la hija que va a tener con Isabel. De hecho, le da sus apellidos. En lo absoluto. Y la tiene junto con él. Incluso el hijo que tiene con Malintzin también. Y lo que decías también que le quita al español a Malintzin también lo hace cuando manda a Portocarrero lejos y se queda Malintzin sola, pero sí la toma como su mujer. Y existe toda esta teoría y, bueno, mucha leyenda que por qué no se casa con Isabel Moctezuma. Christian Duverger, también un historiador que se anima a hablar de este mestizaje fantástico, incluso que Cortés quería hacer, que no se atreve a él ser parte de esa nobleza. La verdad es muy llamativo que no se casara con ella, porque era la hija del Huey Tlatoani, ¿no? Del gran señor gobernante de México, con el que parece que tuvo una buena relación, con sus tiras y aflojas, pero parece que sí, que tenían, bueno, estaban en sintonía, digamos, porque Moctezuma optó por la vía diplomática, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Cuauhtémoc. Sí. Y sí, ¿por qué no se casó con ella? Quizás también se dice que él era un hombre ambicioso, eso lo sabemos también, ¿no? Se ve en su carácter y en su manera de proceder, pero hay teorías que dicen que su mujer, su primera mujer, es Cortés el que la mata y el motivo pues, empieza por una pelea en casa, en una cena, y parece ser que habló de la baja condición de esa primera esposa. Así es. Y con la segunda, pues las cosas cambian, ¿no? Claro. Entonces, quizás él aspiraba a otra cosa. Porque casarse con la hija de Moctezuma tampoco era cualquier cosa, era una señora muy importante. Claro, y que después encarna una señora muy importante, lo dices muy bien, en el México temprano, ¿no? Porque además se vuelve una piadosísima mujer, los franciscanos son quienes la educan y ella hace este vínculo religioso y además personalísimo con esa generación de sobrevivientes indígenas a los que se les borra la memoria y les dicen ahora vas a creer en este nuevo Dios. Y cuando en algún momento le dicen a esa señora de la náhuatl que todavía era para muchos, tú tienes que regresar, ella les dice no se confundan, yo ya soy una dama española, ¿no? Yo ya creo en Jesucristo y soy una piadosísima mujer. Ya para concluir, se nos acaba el tiempo, María, acábanos por ahí. Y cuando en algún momento le dicen a esa señora de la náhuatl que todavía era para muchos, tú tienes que regresar, ella les dice,
no se confundan, yo ya soy una dama española, ¿no? Yo ya creo en Jesucristo y soy una piadosísima mujer. Ya para concluir, se nos acaba el tiempo, María, acábanos por ahí esta historia. Bueno, yo creo que la persona clave en su... que todavía era para muchos, tú tienes que regresar, ella les dice, no se confundan, yo ya soy una dama española, ¿no? Yo ya creo en Jesucristo y soy una piadosísima mujer. Ahí, ya para concluir, mayor, se nos acaba el tiempo, María, acábanos por ahí esta historia. Bueno, yo creo que la persona clave en su vida fue su tercer marido, Juan Cano. Él es el que realmente... el que empieza a elaborar todos esos documentos para que recupere, ¿no?, todo el patrimonio. No lo consigue. Sí consigue varias cosas, pero no todo lo que él se proponía. Pero hay que entender también que los franciscanos hablan de ella como una mujer muy piadosa, pero son documentos ordenados por Juan Cano a los franciscanos para ensalzarla, porque la cuestión del bautizo, el adoctrinamiento era fundamental si uno quería obtener privilegios en el siglo XVI. O sea, ser bautizada y ser buen cristiano era fundamental. Y por eso los franciscanos yo creo que hablan también de ella y la ponen como ejemplo de mujer, como adoctrina a las 100 mujeres que tenía a su servicio en su casa, que dice que era una maestra del látigo, ¿no? Pues su manera de... Claro, rigurosísima, muy rigurosa. Pero tenías que ser así, te tienes que adaptar si quieres sobrevivir en un nuevo mundo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, María. Qué charla sobre este... ¿Sobrevivir cómo? Y la ponen como ejemplo de mujer, como adoctrina a las 100 mujeres que tenía a su servicio en su casa, que dice que era una maestra del látigo, ¿no? Pues su manera de... Claro, rigurosísima, muy rigurosa. Pero tenías que ser así, te tienes que adaptar si quieres sobrevivir en un nuevo mundo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, María. Qué charla sobre este personaje que efectivamente encarna esa transición y ese cambio de mundo con lo mejor que pudo, que fueron las herramientas de su carácter y de su innegable nobleza. Gracias, María. Continuamos. Una vergüenza. La cristianización de las poblaciones nativas de la Nueva España. Ya está, ahí les dejo ya. Ya se acabó la data aquí. Les voy a enseñar un ratito el solecito para que vean hoy. Yo pienso que es el día más despejado que hemos tenido en mucho tiempo, pero mira cómo está ahí la neblina. Toda la noche se pasan rociando con los drones. Antes eran avionetas, ahora ya son drones. Ver esos químicos. Unas sí son nubes, otras no. Otras son químicos. O sea, aquí me voy a quedar un ratito. Me voy a tomar un poquito de sol, aunque sea, ya que no puedo ir a la playa. Te digo, hasta la próxima.